también se lo conoce como este grupo de enfermedades o esta patología. Cardiopatía isquémica también se llama. Es un tema muy apasionante dentro de la cardiología. La enfermedad, es decir, cuando estamos hablando de cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica, estamos hablando de una enfermedad que afecta a las arterias coronarias. Hemos hablado de muchas enfermedades que afectan al corazón, por ejemplo, hipertensión, cardiopatía chagásica. Entonces aquí el problema, el órgano, lo anatómico que está enfermo son las arterias coronarias. La enfermedad de base que causa esto de la cardiopatía isquémica o cardiopatía coronaria es la aterosclerosis, que es una enfermedad sistémica, porque no solamente afecta a las arterias del corazón, la aterosclerosis afecta a las arterias del cerebro, a las arterias carotidias, a todo el trayecto de la aorta, desde su nacimiento hasta la parte más distal. Entonces, la enfermedad, patogénicamente hablando, es la aterosclerosis. Hay factores de riesgo para la aterosclerosis que no son nada ajenos para ustedes porque ya lo hemos visto también esto, ¿no? La hipertensión arterial, el consumo de tabaco, la dislipidemia, la diabetes mellitus. Estos 4 factores de riesgo, hipertensión, consumo de tabaco, dislipidemia y diabetes mellitus, causan el 80% de los casos de infarto. O sea que cuando uno se enfrenta a un enfermo con sospecha de un infarto agudo de miocardio, tiene que incidir en la búsqueda de los antecedentes, los factores de riesgo, fundamentalmente de esos 4 factores. Ahora, la edad es un factor muy importante. El infarto agudo de miocardio se presenta 10 años más tarde en las mujeres que en los hombres. Fíjense que acá dice, el infarto es más frecuente a partir de los 55 años en el varón y en la mujer más allá de los 65 años. O sea, generalmente las mujeres se infartan en la posmenopausia. Sin embargo, esto está cambiando mucho y no aplica a la población diabética. Es decir, los diabéticos, las mujeres diabéticas se pueden infartar antes de llegar a la menopausia. No es que la mujer diabética tiene que llegar a ser menopáusica para que se infarte, no. Igual el consumo de tabaco. Es decir, los pacientes que sufren infarto de miocardio cuando son fumadores se pueden infartar a edades tempranas, no necesitan llegar a los 55 años. Importante en la anamnesis, cuando yo estoy interrogando a un enfermo que probablemente está sufriendo un ataque cardíaco, es investigar la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura. ¿A qué se llama historia familiar de enfermedad prematura? Cuando uno dice que hay enfermedad prematura en la familia, cuando ha ocurrido un deceso, una muerte, en los hombres menores de 55 años y en las mujeres menores de 65 años. No significa enfermedad prematura, es decir, que la madre se murió a los 80 años, porque eso puede ser por el propio envejecimiento. Historia familiar de enfermedad prematura es cuando la muerte ha ocurrido antes de los 55 años en los hombres y antes de los 65 años en las mujeres. Ese concepto hay que tenerlo muy claro. Si yo estoy interrogando a una paciente de 50 años que viene
por sospecha de un infarto agudo de miocardio, tiene factores de riesgo y me dice que su madre se murió a los 85 años, eso no puede considerarse como historia familiar, porque la historia familiar definitivamente es un factor de riesgo. Todos estos factores de riesgo se los clasifica en factores modificables y los factores que no se los puede modificar. En cuanto al sexo, que es otro factor de riesgo, los hombres se infartan más, pero las mujeres son las que se mueren más. Entonces, ese concepto hay que también metérselo a la cabeza. Sin embargo, estadísticamente se está viendo que como la mujer tiene más factores de riesgo, puede que en algún momento esto se equipare. El riesgo de desarrollar enfermedad coronaria a lo largo de la vida, después de los 40 años, es del 49% para hombres y 32% para mujeres. Es decir, la edad per se ya es un factor de riesgo para enfermedad coronaria. Es decir, a medida que nos envejecemos, tenemos más riesgo de sufrir un ataque cardíaco. El promedio de edad del primer infarto agudo de miocardio es 65.8 años para los hombres y 70.4 años para las mujeres. Entonces, esto demuestra que las mujeres se infartan a edades más tardías, salvo que sean diabéticas. Porque si son diabéticas las mujeres pueden infartarse a edad más temprana. La incidencia de enfermedad coronaria en mujeres después de la menopausia es 2 a 3 veces mayor que en las mujeres de la misma edad antes de la menopausia. Y lo que acababa de decir, a medida que nos envejecemos, nos volvemos ateroscleróticos. Fíjense cómo la prevalencia de aterosclerosis va aumentando a medida que uno se envejece. Más allá de los 50 años, la probabilidad de tener ya arterias coronarias con aterosclerosis, 80-90%. Esto es importantísimo. Uno puede estar sin ningún síntoma y ya ser portador de aterosclerosis. Generalmente el síntoma de angina, el dolor del pecho, solo aparece cuando la arteria coronaria se ha obstruido más del 85% por estas placas de ateroma. O sea que la aterosclerosis es una enfermedad de larga evolución. Lo importante sería detectar a tiempo, porque antes de que se obstruya un 85%, el paciente puede no tener absolutamente ningún síntoma. Entonces, ¿será posible que yo detecte a tiempo? Sí, es posible. Entonces, hay métodos de exploración. Se puede hacer un tamizaje, un screening, para detectar en forma prematura la aterosclerosis. Ahora, a través de estudios tomográficos, se puede medir la cantidad de calcio que hay en las arterias coronarias, al igual que en el cerebro, y de acuerdo a eso uno hace su valoración. Entonces, definitivamente, la aterotrombosis en el mundo es la enfermedad más frecuente. La causa principal de muerte en todo el mundo es la aterosclerosis. O sea, la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Eso incluye la embolia cerebral, el derrame cerebral y el ataque cardíaco. Fíjense, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. O sea, definitivamente la enfermedad aterosclerótica es la que está matando mucho a la gente. Como la aterosclerosis, como la cardiopatía coronaria, es una patología, es decir, estamos hablando de las arterias coronarias, es importante recordar aspectos fisiológicos básicos. El flujo coronario en condiciones normales, en reposo, es de 225 mililitros por minuto.
El corazón es perfundido principalmente en diástole. Es el único órgano del corazón que se nutre en diástole. Por esa razón, cuando un paciente está con taquicardia, puede tener dolor del pecho, porque al tener taquicardia se reduce la diástole, y al reducirse la diástole se reduce el flujo coronario, es decir, no le llega buena cantidad de sangre a través de las arterias coronarias al músculo cardíaco. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué mecanismos patogénicos ocurre el infarto agudo de miocardio o la cardiopatía isquémica? El 95% de los casos del ataque cardíaco, que es lo más importante dentro de este grupo de la cardiopatía isquémica, es la aterosclerosis. O sea, definitivamente la aterosclerosis es la principal causa. Es decir, hay una placa de ateroma que se va formando en el curso de muchos años. Cuando la arteria coronaria se obstruye más del 85%, recién el paciente puede expresar algún síntoma. Otras causas son el espasmo coronario, que es más frecuente en las mujeres, el embolismo coronario, alguna anomalía congénita coronaria, la que haya nacido el paciente, y esto que se llama la enfermedad microvascular. Tienen que acordarse que existen dos tipos de circulación coronaria. La subepicárdica, que es la más importante y es la mayor parte de las veces esta circulación subepicárdica es la que sufre la aterosclerosis, y hay arterias coronarias intramiocárdicas, o sea, están dentro del tejido miocárdico. A ver, cuando usted va al mercado y quiere comprar un corazón de vaca, fíjese que el corazón de vaca, es decir, las arterias subepicárdicas son superficiales, uno las puede ver. Por eso es que cuando los cirujanos van a hacer un bypass coronario, lo pueden hacer. La tendencia es hacer el bypass coronario con el corazón latiendo, no parar el corazón. O sea, mientras más lento esté ese corazón, es decir, más se irriga, y el cirujano puede hacer el bypass con el corazón latiendo. Es una cirugía realmente maravillosa ver a un cirujano cardiovascular haciendo el bypass con el corazón latiendo. O sea, pareciera que lo que estoy hablando es una locura, no, jóvenes. La tendencia es a hacer el bypass coronario con el corazón latiendo. Una pregunta, a ver si más o menos ustedes por lo menos leen las noticias. ¿Quién fue el primer médico que hizo el bypass aortocoronario? O sea, el primer médico que hizo en el mundo la cirugía del bypass. 5 puntos al que me diga. El doctor René Favaloro, doctor. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Juliana Cruz Antelo. Juliana Cruz. Perfecto. René Favaloro era un cardiólogo, un cirujano cardiovascular argentino, ¿verdad? Hay una fundación en la Argentina, en Buenos Aires, hay una fundación Favaloro donde forman cardiólogos. Y lo llamativo, lo que fue un golpe para la Argentina cuando este tipo se suicida. Teniendo tanto dinero, tan famoso el tipo, y se mata. ¿En qué año él hizo el primer bypass? El 9 de mayo del año 1967 en el hospital de Cleveland. Cleveland Clinic, ¿no? Exactamente. ¿Y quién fue el médico que hizo el primer trasplante cardíaco?
Christian Bernal. Christian Barnard, ¿verdad? Ok, entonces, importante conocer esto porque el médico tiene que conocer mucho de historia de la medicina, jóvenes. Una de las presentaciones más frecuentes de la cardiopatía isquémica es la angina de pecho. O sea, hay muchos enfermos que van a la consulta y le dicen al médico, doctor, mi papá camina una cuadra, camina 2 cuadras, sube escalera, hace un esfuerzo y le duele el pecho. ¿Y cómo le calma? Se para y le pasa el pecho. Esa es una angina de pecho, que se llama angina de pecho crónica. Y fíjense que esta angina de pecho la describió este señor, William Heberden, en 1768. La angina de pecho. Esto es una forma de cardiopatía isquémica, porque en la angina de pecho hay la aterosclerosis, las arterias coronarias están obstruidas, ¿no, verdad? Lo ideal es que uno pudiera detectar, es decir, si uno detecta a un enfermo que tiene angina de pecho, porque en cualquier momento esto se convierte en un infarto, ¿verdad? La angina de pecho es ese episodio clásico, el paciente hace un esfuerzo, le duele el pecho, le viene la angina, se para y le calma. Dura fracciones de segundo o minuto, o si no, se pone debajo de la lengua una tableta que dilata las arterias coronarias y le pasa. Eso se llama angina de pecho crónica, estable. ¿Por qué se llama estable? Porque se produce al mismo nivel de esfuerzo. Cada vez que camina 3 cuadras, le viene el dolor en el pecho. Es a las 3 cuadras, o al subir 2 pisos, o al subir 3 pisos. Por eso se llama estable. Es el mismo nivel de ejercicio el que le causa. Entonces, ¿cómo se presenta la enfermedad coronaria? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo yo sé de que un paciente tiene enfermedad coronaria? Muchos enfermos están asintomáticos. Son aquellos que todavía el proceso obstructivo no ha llegado al 85% de obstrucción de la arteria coronaria. Muchos enfermos, muchos pacientes tienen 50 años, 55 años. Si tienen algún factor de riesgo, pueden tener enfermedad coronaria y está en forma asintomática. Entonces, lo ideal es que yo lo detecte esos enfermos en etapa asintomática, o por lo menos cuando tienen un episodio de angina crónica. Entonces, hay un contingente grande de enfermos que están en etapa asintomática. No es que estén sanos, están enfermos, son ateroscleróticos. Pueden tener sus arterias coronarias obstruidas, pero no han llegado al 85%. Cuando sobrepasa el 85% es cuando clínicamente se presenta la enfermedad coronaria. Y puede hacerlo de diversas formas. Angina crónica, angina de pecho crónica estable, es la que acabo de mencionarle. Entonces, ese es un paciente ya que está mostrándose sintomático. Y este puede estar años, toma remedio, es hipertenso, puede ser diabético. Tiene que tener algún factor de riesgo porque ya tiene aterosclerosis. Sus arterias coronarias están obstruidas, ¿no es verdad? Entonces, este paciente en algún momento va a requerir un bypass, alguna intervención. Mientras tanto, yo tengo que darle un antianginoso, el isordil, el dinitrato de isosorbide, que es lo que tienen ustedes que leer. Si es hipertenso, controlo su hipertensión, controlo su diabetes. Si es fumador, hay que insistirle que deje de fumar. Bueno, ese es el paciente con angina crónica estable. Pero lo que más nos interesa es esto, el síndrome coronario agudo. O sea, es aquel enfermo que ha podido tener previamente, ha podido ser un anginoso crónico y de un momento hizo un episodio de síndrome coronario agudo. Esta angina es crónica, esta es aguda. ¿Cómo se presenta el síndrome coronario agudo? Hay 4 formas de cómo se presenta el famoso SCA, síndrome coronario agudo. Angina inestable. Es el paciente que tiene un dolor del pecho que se ha agudizado. Es decir, él tenía historia
de que caminaba 2 cuadras y le dolía el pecho, o caminaba 3 cuadras. Y ahora resulta que al caminar ya 1 cuadra, ya le duele el pecho, entonces se ha inestabilizado su angina crónica. Pero a veces, sin pasar por angina crónica estable, directamente empieza con angina inestable. Y en realidad son 3 cuadros clínicos, porque estos 2 tipos de infarto B miocardio, sin onda Q y con onda Q, estamos hablando de infarto. Entonces, el paciente puede tener una angina inestable, que la gente le llama preinfarto, el infarto agudo de miocardio en sus 2 presentaciones, infarto sin onda Q e infarto con onda Q, que es lo que vamos a ir viendo, y otros enfermos no tienen la suerte de sobrevivir, sufren un infarto agudo de miocardio y se mueren. A eso se llama muerte súbita cardíaca. Es una forma frecuente de presentación. ¿Cómo se murió su madre, el señor? Viene un paciente joven y yo estoy haciendo la historia clínica, o se trata de un paciente mayor. Sí, doctor, mi padre murió de 70 años. ¿Y cómo murió? Estaba mirando tele y le dio un paro cardíaco. Entonces, ese paro cardíaco, la mayor parte de los paros cardíacos así en domicilio, en forma imprevista, iba caminando y se desplomó, se cayó al suelo, son muertes súbitas cardíacas. Y eso ocurre porque su arteria coronaria estaba muy obstruida seguramente, no es la forma de muerte súbita cardíaca. Ahora, resulta que hay pacientes que se hospitalizan por cualquier motivo, puede ser por cualquier otra cosa, se interna en un hospital y bueno, de un momento a otro hace un paro cardíaco. Y tuvo la suerte que lo reanimaron, rapidito lo reanimaron y sobrevivió. Cuando se hacen los estudios, se demuestra que lo que sufrió fue un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿cómo puedo etiquetar este problema? Es una muerte súbita cardíaca recuperada. Entonces, es un Lázaro. Ha sobrevivido a una muerte súbita cardíaca. Es un sobreviviente de muerte súbita cardíaca, porque ha parado su corazón, pero ha tenido la suerte de que lo resucitaron. O puede ser también en la calle, una muerte súbita cardíaca, es decir, le dio un paro cardíaco por un infarto. Cuando llega al hospital, lo resucitan, que eso es muy difícil, porque la muerte súbita cardíaca es en minutos, pasan los 5 o 7 minutos y hay daño cerebral, no se puede, ¿verdad? Entonces, si este paciente lo resucitaron, lo llegó a tiempo, lo resucitan, le hacen electrocardiograma y al final detectan que no fue otra cosa, fue un infarto. Entonces, ese igual paciente es un paciente que ha sobrevivido a una muerte súbita cardíaca. Entonces, vamos a ir definiendo algunos términos importantes dentro de lo que es el infarto. Isquemia. La isquemia, ¿cómo se ve en el electrocardiograma? A través de una T negativa. Está invertida la onda T, porque normalmente la onda T tiene que ser positiva. Entonces la isquemia se muestra con una onda T invertida. ¿Es verdad? Resulta que en los pacientes que tienen, por ejemplo, una angina crónica estable, cuando uno le hace un electrocardiograma, en ese momento que tiene el dolor del pecho, si uno le hace, puede expresarse con una onda T negativa. Así se expresa en el electrocardiograma la angina crónica estable. No es lo mismo la angina inestable. En la angina inestable, generalmente el paciente muestra un descenso del ST. Lo más frecuente de lo que la gente le llama preinfarto, tiene su dolor del pecho el enfermo y yo le hago un electrocardiograma. Lo más habitual es que se vea una depresión del segmento ST, porque normalmente el segmento ST es isoeléctrico, va sobre la misma línea. En cambio, cuando es una angina inestable, hay una depresión del ST. Eso es lo más frecuente en la angina inestable. Entonces, cuando uno habla de isquemia miocárdica, las alteraciones son puramente bioquímicas, iónicas y enzimáticas.
y son reversibles en la mayoría de los casos. Fíjense que en la angina crónica estable, si yo le hago en ese instante el electrocardiograma, va a ver la onda T, pero cuando a él le pasa el dolor, se normaliza la onda T. Por eso es que dice que son reversibles. Hay dos tipos de isquemia miocárdica: isquemia subendocárdica y isquemia subepicárdica. La isquemia subepicárdica se expresa, la isquemia subepicárdica se expresa con una onda T picuda y negativa. Onda T negativa y positiva. La isquemia subepicárdica ya se expresa con una onda T picuda, porque es más de lo normal, y negativa. La repolarización no puede empezar en epicardio. Entonces se inicia desde el endocardio y progresa hacia el epicardio. Esto no es lo normal, ¿verdad? Eso es la isquemia subepicárdica. La isquemia subendocárdica se localiza en capas más profundas. La repolarización no sufre modificación en la propagación, pero es retardada. ¿Y cómo se presenta? La isquemia subendocárdica se presenta con onda T picuda, alta, pero positiva. En la isquemia subepicárdica, esta onda T también es picuda, pero es negativa. En cambio, en la isquemia subendocárdica es positiva. Lesión. ¿Qué significa lesión? La lesión corresponde ya a un grado de alteración miocárdica más acentuado, pero todavía es reversible. Lesión. Entonces, fíjense cómo va progresando el problema. Isquemia, lesión. Isquemia, lesión. Y también hay dos tipos de lesión. La lesión subendocárdica, en la que hay una depresión del ST. Desplaza el ST hacia abajo. Hay una depresión del ST. Por ejemplo, este es un electrocardiograma donde se ven aquí las 6 derivaciones del plano horizontal, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABL. ¿Dónde está el problema aquí? Fíjense que en D2 está deprimido el ST, en D3 también está deprimido y en ABF. Hay una depresión del ST en D2, en D3 y en ABF. Aquí se ven la flecha roja. Entonces, esta es una isquemia subendocárdica. ¿Cómo es la isquemia subepicárdica? Interesa, compromete las capas subepiciales. Es más grave la isquemia subendocárdica que la lesión subepicárdica, perdón. Siempre la lesión subendocárdica es más grave que la epicárdica. Generalmente compromete terrenos muy extensos. ¿Y cómo se presenta? Con una onda T negativa y un ligero ascenso del segmento ST. Esa es la ley. Y cuando no se soluciona, cuando progresa la isquemia, lesión, yo no hago nada con ese paciente, si no lo auxilio, si no se para, si no le doy alguna droga para dilatar las arterias coronarias, el músculo cardíaco se necrosa. ¿Y cómo se expresa la necrosis en el electrocardiograma? Por la presencia de las ondas Q. Miren, si un paciente viene y me dice, doctor, quiero que me lo vea mi padre, ¿qué antecedentes tiene su padre? Hace 3 años le dijeron que tuvo un infarto. ¿Se internó? Sí, se internó. ¿Cómo voy a ver yo esa secuela en el electrocardiograma de que él tuvo infarto? A través de las ondas Q. O sea, la onda Q es la cicatriz del infarto. Por esa razón es tan importante el electrocardiograma. O sea, lo que yo voy a ver en ese electrocardiograma, si tiene el antecedente del paciente que se infartó, tiene que haber las ondas Q. Ahora, si yo no veo ondas Q, entonces yo tengo que decirle al enfermo, yo creo que no sufrió infarto. Tal vez fue un preinfarto, ¿no? O tal vez fue una angina, porque a veces, inclusive hasta en las anginas deben internarse los enfermos para estudiarlo, ¿no? Entonces, fíjense que a través del electrocardiograma, o sea, lo único que te puede definir si ha habido necrosis es el electrocardiograma, y lo que uno tiene que ver es la onda Q. Esto indica la necrosis.
Mientras más profunda es la Q, hay mayor necrosis. ¿No es verdad? Mientras más profunda es la onda Q, hay mayor necrosis. Fíjense. Electrocardiograma en esta patología que se llama la enfermedad coronaria. Difícil hacer diagnóstico de un problema de enfermedad coronaria sin electrocardiograma. O sea, el electrocardiograma es fundamental, es el primer examen complementario que uno tiene que pedir cuando sospecha un problema de las enfermedades de las arterias coronarias. Entonces, lo que más vamos a incidir es en los famosos síndromes coronarios agudos, que incluye la angina inestable y el infarto como tal. Entonces, el electrocardiograma constituye un criterio de diagnóstico en el infarto. A través del electro, nosotros podemos localizar cuál es la arteria responsable del infarto. Nos orienta. ¿Cuántas arterias tiene el corazón? Vamos, ¿cuántas arterias tiene el corazón? Dos, doctor, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. ¿De dónde nacen estas arterias coronarias? De la base aorta abdominal. Aorta abdominal. Abdominal, o sea, el corazón está en el abdomen. Doctor, de la base de la aorta. De la base de la aorta, no me decepcionen. Si ustedes me decepcionan diciéndome que el corazón está en la pelvis, yo voy a suspender mi clase. Yo les he recomendado, estamos en el módulo de cardiología, tienen que ir a leer análisis. No es igual que el paciente sufra un infarto de la coronaria izquierda que sea el de la coronaria derecha. Entonces hay mucha información que nos brinda el electro. El electro también nos ofrece una información pronóstica en el infarto. Yo veo un electrocardiograma y digo, caramba, esto es grave. Vayan a operarlo, tiene que operarse, hablo con la familia, digo, señora, el infarto de su papá es grave, está grave. Entonces nos permite dar un criterio pronóstico. Permite monitorizar la isquemia. Es decir, si tengo un paciente yo que viene por dolor del pecho y le hago un electrocardiograma y se ven las ondas T negativas, le doy tratamiento, reposa y le repito el electro y desaparece la isquemia, entonces me permite emitir un criterio de que está evolucionando mejor el paciente o que está evolucionando bien, porque va a revertir esas ondas T negativas, o sea, permite monitorizar la isquemia. Por eso es que a los pacientes cuando sufren un infarto de miocardio, por ejemplo, o una angina inestable, se les hace electrocardiograma cada día o 2 veces al día, porque es lo único que nos va a permitir saber con exactitud, claro, amén del dolor que pueda tener el paciente, ¿no? Porque si no mejora el dolor, lo más probable es que también el electro se vea de que no está mejorando, ¿no? El electro es una herramienta insustituible para indicar trombolisis. ¿Qué es la trombolisis? ¿Qué significa la palabra trombolisis? Pero no puede ser. Quiere decir de que yo tengo que administrar una droga y destruir el trombo, ¿no? Eso es trombolisis. Y para saber a qué pacientes le doy trombolisis, le doy drogas trombolíticas, es con el electro. No es clínico eso, es con el electro. Detecta la isquemia, la lesión y la necrosis. No es lo mismo isquemia, no es lo mismo lesiones. Entonces va progresando el problema desde isquemia, lesión y necrosis. Así progresa el daño. Cuando hay necrosis, ya hay muerte celular.
O sea, los cardiomiocitos han muerto y esto es lo que uno debe evitar en el paciente que sufre un infarto. Porque si se muere el músculo cardíaco, ¿qué voy a hacer? Nada, ¿no ve? Es una violación consumada, ¿no ve? ¿Qué voy a hacer? Lo mejor es que se quede en intento de violación, ¿verdad? Intentó violarla, pero no la violó. Pero si la violó, ya eso es como decir, ya hay necrosis. El electro permite discriminar una lesión subendocárdica de una lesión subepicárdica, es lo que les he mostrado esas características, ¿no? ¿Verdad? Más grave es la lesión subendocárdica que la lesión subepicárdica, porque la lesión subendocárdica generalmente tiende a ser más extensa. Los síndromes coronarios agudos. Esta gráfica es fundamental. Fundamental es esta gráfica, esta diapositiva. Cuando uno está frente a un paciente a las 3 de la madrugada en un servicio de emergencia y llega un paciente con dolor del pecho, uno lo que necesita saber si ese dolor es por un problema coronario. ¿Cómo voy a saber si es problema coronario? Haciendo anamnesis, preguntando por factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo el paciente, entonces yo tengo fuerte sospecha que es un síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo primero que le voy a hacer? Un electrocardiograma. Entonces aquí yo me voy a encontrar con dos tipos de problemas en el electro. Cuando hay elevación del ST, fíjense que esta flecha más gruesa, ¿qué dice? Cuando el paciente tiene un síndrome coronario agudo y el electro me revela una elevación del ST, la mayor parte de estos enfermos van a lo que se llama el infarto de onda Q, porque se van a necrosar si yo no hago un tratamiento efectivo. La mayor parte de los que tienen elevación del ST y una minoría van a infartos sin onda Q. ¿Está claro? En cambio, si el paciente tiene un electrocardiograma, pero no tiene elevación del ST, la mayoría se catalogan como angina inestable. Es lo que la gente le llama preinfarto. Otra minoría, otro grupo de enfermos pueden hacer infarto, es decir, se pueden infartar, pero sin ST. Y una minoría pueden ir a infarto con onda Q. Entonces, eso es lo que le va a ocurrir al paciente. De esa forma yo voy a orientar mi tratamiento. Si tiene elevación del ST o si tiene depresión del ST. Y por eso esta diapositiva es fundamental en la valoración inicial a través del electrocardiograma. En la angina no hay muerte celular, ¿no es verdad? La angina se clasifica en estable y la angina inestable. ¿No ve? La angina estable, la que decíamos de ese paciente que camina 3 cuadras y le duele el pecho, ese paciente no necesita internarse, pero hay que estudiarlo, ¿verdad? En cambio, el paciente que tiene angina inestable y el paciente que sufre infarto, estos dos cuadros clínicos engloban lo que se llama el síndrome coronario agudo, que sí o sí hay que internarlo. Y los dos problemas son graves. Entonces, el infarto, donde hay ya muerte celular, se clasifica infarto con ST elevado, infarto sin elevación del ST. Son los dos tipos de infarto. Infarto con elevación del ST e infarto sin elevación del ST. Estos dos cuadros clínicos, junto a la muerte súbita cardíaca, el ejemplo que les daba de ese paciente que hizo un paro cardíaco, esto engloba a lo que se llaman los síndromes coronarios agudos. Resulta que según Eugene Braunwald, anoten ese autor, un cardiólogo de talla mundial, clasifica la angina inestable en 3 tipos que yo tengo que definir cuando estoy en la emergencia. Tengo que saber qué tipo de angina tiene el enfermo. Estoy hablando de la angina inestable. Olvídense de la angina crónica estable, que eso no se interna. La angina inestable sí se interna. ¿No es verdad?
Formas de presentación entonces de la angina estable. La angina de reposo es la que se produce durante el reposo y de duración prolongada, habitualmente mayor a 20 minutos. O sea, de reposo, fíjense que no necesita hacer esfuerzo. Por eso es que se llama inestable. Angina de reciente comienzo es aquella que aparece en los últimos 3 meses. Y la angina progresiva es una angina previamente diagnosticada que se presenta con frecuencia, mayor duración o mayor intensidad. Entonces, ¿cuál es la más grave? La angina de reposo. Si un paciente me llama por teléfono, el familiar de un paciente me llama por teléfono y me dice, doctor, mi papá está con dolor del pecho. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a preguntar? ¿Desde cuándo está con dolor del pecho? Bueno, él siempre tiene sus dolores del pecho, camina 3 cuadras y le duele el pecho. Toma tratamiento, está en tratamiento. Pero me dice, pero le cuento que ahora, aún sin hacer nada, le duele el pecho. Entonces, eso es una angina inestable, porque es de reposo. Entonces, es más grave. Yo creo que esto está por demás de claro, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar entonces de lo más importante de esta clase, el infarto agudo de miocardio. ¿Cómo se define el infarto agudo de miocardio? Tienen que haber una combinación de 2 o 3 características. Síntomas típicos, hay un aumento de las enzimas cardíacas y hay un patrón electrocardiográfico típico con desarrollo de ondas Q. Esta clasificación es antigua. Ya hay una nueva clasificación. Jóvenes, la medicina avanza a pasos agigantados. Si usted no se sube al carro de los avances de la medicina, va a quedar muy atrasado. Esto es del año 2000. 2021 ya son 21 años. Han ido entonces apareciendo nuevas definiciones y la tarea para la casa es que para la próxima clase, porque este tema de enfermedad coronaria no lo voy a dar en una sola clase porque es extenso y es sumamente importante y necesito que ustedes lo capten bien, porque es decir, el sospechar un infarto agudo de miocardio, el equivocarse, el decir, no había sido, es decir, mandar a un enfermo a su casa pensando que es cualquier otro tipo de dolor y resulta que era un infarto agudo de miocardio, eso es fatal porque el paciente se puede morir en su casa. Entonces, es importantísimo que ustedes tengan los conceptos bien claros de lo que es el infarto agudo de miocardio. Entonces, tarea para la casa, para la próxima clase, me van a decir ustedes cuál es la clasificación actual del infarto agudo de miocardio. Esto es simplemente cómo se hace el diagnóstico del infarto. Tienen que haber 2 de 3 criterios. Síntomas típicos, que es la angina, el aumento de las enzimas cardíacas y el patrón electrocardiográfico. O sea, tiene que haber una alteración electrocardiográfica para decir que es infarto. Voy a ejemplificar el caso de un infarto con este caso que he sacado de la red internet, digamos, ¿no? Que lo encontré. Hombre de 55 años con antecedente de hipercolesterolemia familiar, fumador de 5 cigarrillos por día desde los 25 años, también sufre de hipertensión arterial sin tratamiento, diagnosticada hace 20 años. Entonces, este hombre está en la edad del infarto, tiene factores de riesgo, obvio, porque tiene 55 años y tiene 3 factores de riesgo, porque tiene dislipidemia, tiene la historia de ser fumador y tiene antecedentes de hipertensión arterial. O sea, si este paciente viene por dolor del pecho a las 3 de la mañana, no duden, lo primero que tienen que hacer es descartar infarto. O sea, lo más probable es que esté sufriendo un ataque cardíaco, ¿verdad? ¿Qué dice la enfermedad actual? Hoy dice, después de una discusión en el trabajo,
¿Qué papel juega la discusión en el trabajo? ¿Quién me dice? ¿Por qué hay que citarlo? El estrés. El estrés se puede producir una discusión y una emoción. Pero si el estrés, ¿quién está haciendo bulla ahí? El estrés no es factor de riesgo. ¿Cómo actúa ahí dice discusión en el trabajo? Es que una discusión provoca que la persona como que se acelera un poco más, digamos, y eso es posiblemente parto, digamos. Ajá. ¿Qué dijeron? ¿Quién hace bulla ahí? Es que es mi compañero. A ver, ¿quién hace bulla? Lo ideal es tenerlo al corazón bradicárdico o taquicárdico. ¿Cuál es más beneficioso? Bradicárdico. ¿Cómo? Bradicárdico. Uno dice bradicárdico y taquicárdico. ¿Por qué? ¿Por qué taquicárdico y por qué bradicárdico? Explicación. Estamos hablando aquí de ciencia, no es cantinfleada aquí. Ciencia, ¿por qué? ¿En qué condiciones sufre más el corazón? ¿Cuando hay taquicardia o cuando hay bradicardia? Cuando hay taquicardia, ya que no hay una fracción de eyección estable. Y también el gasto cardíaco se altera. Y hay un descontrol total del corazón y del ritmo y de las palpitaciones. Nada. Eso es cantinfleada. No me explicas todavía el por qué el corazón sufre más en taquicardia que en bradicardia. ¿Cuál pues es el fenómeno fisiológico, fisiopatológico? ¿Qué hace la taquicardia al músculo cardíaco? O sea, ¿por qué el paciente que está con taquicardia sufre más que el paciente que está con bradicardia? Porque la taquicardia desgasta más rápido el corazón. Desgasta. Lo que se desgasta son las ruedas, los engranajes. Aquí no hay el término de desgaste. No es término semiológico, eso es desgaste. Los rodamientos se desgastan. El líquido que hay en las articulaciones se desgasta. Pero en semiología cardíaca no hay ese término de desgaste. ¿Alguien puede explicarme? A ver, sigan pensando. No están leyendo fisiología cardíaca, jóvenes. No están leyendo. Como la fracción Tienen que ir a revisar. Tienen que ir a revisar fisiología cardíaca. ¿Qué es la ley de Frank Starling? ¿Qué es precarga? ¿Qué es poscarga? ¿Qué es gasto cardíaco? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es el volumen latido? ¿Qué es el volumen de fin de diástole? ¿Qué es el volumen de fin de sístole? El paciente entonces tiene factores de riesgo. Sufre una discusión, o sea, después de una discusión el trabajo. Lo más probable es que esa discusión le provocó taquicardia. La taquicardia aumenta el gasto cardíaco, disminuye el llenado diastólico, disminuye el flujo sanguíneo coronario. ¿Por qué? Porque el corazón es el único órgano que se llena, que se nutre en diástole. Si el paciente está con taquicardia, no tiene tiempo para llenarse. ¿Está claro o no está claro? Un paciente con taquicardia va a estar con un aumento va a requerir un aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Va a requerir ese músculo cardíaco más oxígeno. Y la taquicardia per se le va a disminuir ya
el llenado, el flujo sanguíneo coronario. Entonces el músculo cardíaco va a sufrir porque no va a estar recibiendo buena cantidad de sangre, porque el corazón, repito, se llena en diástole, se nutre en diástole. La taquicardia reduce la diástole, la bradicardia aumenta la diástole. Por eso en los pacientes coronarios, lo ideal es que los pacientes estén lo más bajo posible su frecuencia cardíaca. Este paciente presentó dolor epigástrico. Además, me estaba olvidando, en una discusión se libera cortisol, se libera adrenalina, noradrenalina. ¿Y qué hace sobre el corazón el cortisol? ¿Y qué hace la noradrenalina? Tarea para la casa. Presenta el paciente un dolor epigástrico. ¿Cómo lo asume él? Pensando que era un problema netamente estomacal y por eso ingiere antiácido. Pero no le provoca disminución del dolor. Pasan los minutos y empieza con el dolor ya opresivo, retrosternal, intenso, 8/10. No cede con el reposo. Si fuera una angina, tendría que ceder con el reposo, ¿no? Pero no cede y se acompaña de sudoración. Por eso usted tiene que preguntar qué síntomas tiene el enfermo, aparte del dolor, porque él va a venir por el dolor. Pero usted tiene que preguntarle, ¿usted sudó frío, señor? ¿No se le nubló la vista? Por persistencia del dolor, se llora, se va al servicio de urgencia al paciente. Hay muchos enfermos que cursan con este cuadro clínico, empezando su problema de infarto con dolor en la zona epigástrica. Y le echan la culpa pensando que es el estómago. Cuidado, ¿eh? Entonces, la clínica clásica de un infarto de miocardio, dolor torácico, es opresivo, ¿no ve? Sensación de que le aprieta el pecho. Muchos enfermos dicen, pensé que me iba a morir, doctor, ¿no ve? Le aprieta el pecho. No es de tipo pulsátil el dolor del infarto, es opresivo. Es como que si pasara algo, un camión por encima de mi pecho, doctor. Nunca he tenido ese dolor del pecho, doctor, yo, dice el paciente, ¿no? Se puede irradiar al brazo, a la mandíbula, a la espalda o al estómago, al epigastro, perdón. Se acompaña de estos otros síntomas. Puede acompañarse falta de aire, náuseas, vómitos, suda profundamente el paciente, puede ver estrellitas, puede tener escotomas visuales, ve borroso, se puede desmayar, porque el dolor es intenso por la misma intensidad del dolor. Cuando solo se presenta dificultad respiratoria, síncope, dolor de espalda o alguna combinación no tan sugestiva, a esto se llaman presentaciones atípicas. ¿Quiénes sufren presentaciones atípicas? No así las mujeres, los diabéticos y los ancianos. Ustedes van a escuchar siempre que el diabético puede infartarse sin que tenga dolor, y eso es cierto. Pero no quiere decir que puedan haber enfermos diabéticos que tengan dolor típico, sí. Yo he tenido muchos diabéticos que se han infartado y vienen con dolor del pecho. Como que también he tenido pacientes diabéticos que sufrieron infarto y no vinieron por infarto. Por casualidad se le hizo un electrocardiograma porque tenía falta de aire, náuseas, vómitos, diaforesis. Entonces hay que tener mucho cuidado en la población diabética. Un diabético que se infarta se muere más que un infarto que no es diabético. Si es mujer, es peor. Si es mujer, es diabética y es fumadora, es peor. Se muere más rápido. ¿Está claro? La Organización Mundial de la Salud desde hace tiempo, porque como hay presentaciones atípicas, ha cambiado el término de dolor torácico. Hay enfermos que no vienen, no dicen que les duele el pecho. Dicen, siento algo siento en el pecho. Entonces la Organización Mundial de la Salud le ha puesto el nombre de disconfort torácico. Algo raro en el pecho.
yo hace unos 3 años atrás estaba en el hospital Gumucio haciendo, no 3 años, hace unos 5 años. Estaba yo haciendo guardia y me vino un malestar en el pecho. Obviamente ya era cardiólogo, así que estaba yo en medicina interna ya haciendo guardia. Y me vine a la emergencia y le dije al doctor, por favor hágame un electrocardiograma porque siento un malestar en el pecho. Yo no tenía dolor del pecho, no tenía la típica angina, porque eso es una angina, ¿verdad? Angina de pecho, o sea, es una angina, un dolor anginoso. No me vino eso. Entonces le dije al doctor, lo que yo siento no es dolor, siento un malestar en el pecho. A veces los pacientes dicen, siento como una llenura. Entonces me hicieron un electrocardiograma y a Dios gracias, no era infarto, o sea, no tenía nada normal mi electrocardiograma. ¿Qué sería? No lo sé, digo. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, con las características. Hay características atípicas, hay presentaciones atípicas. Ya creo que les dije una vez, hay infartos que se presentan hasta con hipo. Hay infartos que se presentan con síncope, con una caída al suelo. Hay infartos que se presentan con el paciente sufre un colapso cardiovascular agudo. ¿Qué significa eso? Se desploma al suelo, se cae al suelo de golpe. A veces se le baja de golpe la presión y se cae al suelo. Eso puede ser también un infarto. O sea, hay una variedad, es muy heterogéneo la presentación del ataque cardíaco. Entonces, ¿cómo yo voy a detectar? Con un electrocardiograma. Nunca deje de hacerle un electrocardiograma a ese paciente que llega de madrugada o que sienta algún malestar en el pecho. Hágale un electrocardiograma porque es lo que le va a permitir estar seguro de que es o no es un infarto. Náuseas, vómitos, diaforesis son síntomas neurovegetativos. Cuando se obstruye la arteria coronaria, cuando ese momento preciso en que se tapa la arteria coronaria, ahí el enfermo sufre de náuseas, vómitos, diaforesis. Y ese es el momento que nos sirve para definir cuánto tiempo tiene el infarto, es decir, cuánto tiempo ha pasado. Ese momento exacto es. Para que ustedes sepan, los infartos y las embolias cerebrales se producen lo más frecuentemente entre las 4 de la mañana y las 10 de la mañana. La pregunta es ¿por qué? Tarea para la casa. Otro enfermo, otro caso clínico. Un paciente varón de 72 años de edad acude al servicio de urgencia por presentar un dolor en epigastrio de tipo punzante e incapacitante de 2 horas de evolución, acompañado de náuseas, vómitos y diaforesis. Refiere padecer de diabetes mellitus desde hace 12 años de evolución, tratado con insulina y refiere ser hipertenso. Si este paciente me llega a cualquier hora, pero sobre todo si es de madrugada o en la noche o de mañanita, ¿puede ser infarto? Respondan. ¿A qué hora dijo, doctor? No, ahí no dice la hora. A cualquier hora. ¿Puede ser infarto o no puede ser infarto? No es que todos los infartos se producen entre las 4 de la mañana y 10 de la mañana. No se metan eso a la cabeza. Pero es más frecuente en esos horarios. Lo que tienen que investigar es el por qué en esos horarios. Ustedes van a encontrar infarto a cualquier hora. Pero los estudios han demostrado que la mayoría de los infartos y las embolias cerebrales se producen entre las 4 de la mañana y las 10 de la mañana. Y después va disminuyendo. ¿Puede ser infarto esto? Puede ser, doctor, pero se supone que en el hombre mayormente el infarto es a los 55 años. No sé por qué. ¿Cómo? Puede ser que sea infarto, pero también la edad para que el hombre le dé infarto es de 55 años. Y como que eso es lo que a mí me hace dudar.
diciendo mal entonces el de los 55 años. ¿Por qué me estás diciendo que puede ser, pero a los 72 años? ¿Cómo es eso, madre? 55 años. ¿Cómo te llamas? Giancarla. Es que yo entendí que a los hombres le da mayormente a los 55 años y a las mujeres a los 65 años. A partir de los 55 años. Entonces sí puede ser infarto. Pero lógico, pues, si estamos diciendo claramente, cuando he mostrado esa gráfica de aterosclerosis, a medida que nos envejecemos tenemos más riesgo. Si este paciente me viene y tiene 38 años, ¿puede ser infarto? No, pues porque esa no es la edad. En los hombres estamos diciendo a partir de los 55 años, pues lo más probable. Pero si yo tengo un enfermo de 40 años, pero es obeso, diabético, fumador, ¿puede ser infarto? Puede, pues porque tiene 3 factores de riesgo. O sea, si bien la literatura dice que el hombre se infarta más allá de los 55 años, pero eso no es matemático. Usted tiene que fijarse los factores de riesgo. Entonces, este paciente, pues lo más probable que tenga. Pero fíjense que tiene una sintomatología atípica. ¿Por qué digo atípica? ¿Cuál es lo atípico aquí? Sería la diaforesis. ¿Cómo? Pues lo atípico. Eso no es atípico. ¿Hipertenso? ¿Cómo? Pues eso es factor de riesgo. Clínicamente, ¿cómo se presenta el infarto? Clínicamente, ¿con qué se presenta el infarto? Sí, diaforesis es sudor, ¿no, doctor? Sí. Sería entonces lo atípico, las náuseas y los vómitos. No, esos son síntomas neurovegetativos, pero acabo de decir, náuseas, vómitos, diaforesis, visión borrosa, son síntomas neurovegetativos que se presentan justamente cuando se obstruye, en ese preciso momento se obstruye la arteria coronaria, el paciente, además del dolor del pecho, puede tener náuseas, vómitos, diaforesis. ¿Cuál es lo atípico de aquí? Por Dios. ¿Qué? ¿Están con efecto de las elecciones? ¿Qué? ¿O ustedes vienen de las elecciones? No es de tipo punzante, pero cierto, lo acabo de decir hace 5 segundos. Es opresivo. ¿De dónde viene esto de incapacitante? Eso es una descripción que hizo el enfermo. Usted al enfermo tiene que guiarlo. El enfermo puede decir dolor eléctrico, ¿no ve? Dolor cortante, puede decir él, pero cuando usted mira el contexto clínico del enfermo, señor, su dolor es como si le apretaran el pecho. Sí, doctor. No, no es así, doctor. ¿Es la primera vez que le da? No, siempre me da. Lo más probable es que no sea infarto, pues entonces. No puede ser que un enfermo de hace 2 meses está con dolor así. Cuando es infarto ya se haya infartado, pues. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde dice de que el dolor del infarto es punzante e incapacitante? Esto es lo atípico. Esto es lo atípico. Pero, ¿qué tiene a favor de lo atípico? Que es diabético. Hemos dicho. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Los diabéticos, los ancianos y las mujeres, que son sumamente complicadas, tienen presentaciones atípicas. No me hagan renegar, me están haciendo descargar adrenalina, noradrenalina, cortisol, y yo me puedo infartar. ¿Está claro o no está claro? Sí, doctor. ¿Cuántos factores de riesgo tiene este paciente? Obviamente, a mayor factor de riesgo, más riesgo de que la clínica sea de un infarto. ¿Qué es lo que le van a hacer si este paciente llega a las 3 de la mañana? ¿Qué es lo primero que le van a hacer?
Electrocardiograma. Un electrocardiograma, pues. Y le van a pedir glicemia. Obvio, la glicemia en el paciente que se infarta siendo diabético tiene una importancia pronóstica. Importantísimo es pedirle glicemia. Obviamente, simplemente por lo que es diabético, necesita hacerse la glucosa. Pero la glucosa en el infarto tiene tiene una relación con el pronóstico, de acuerdo a esa glicemia. Hay un capítulo dentro del infarto que dice infarto en la población diabética, porque los pacientes diabéticos cuando se infartan tienen peor pronóstico que cuando no son diabéticos, y justamente la glicemia es fundamental pedirle. Es un error no pedirle una glicemia, no darle importancia a la glicemia en ese paciente. ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando sospecho, cuando tengo un paciente con dolor torácico y sospecho que es un síndrome coronario agudo? No lo puedo mandar a su casa, jóvenes. Primero descarte. Atender al paciente lo más rápido posible. Evaluar los signos vitales. Ponerle oxígeno porque ese miocardio está sufriendo. Canalizar una vena con solución salina normal. Hacerle un electrocardiograma. Darle aspirina. Darle un nitrato. Un isordil. Y bueno, más o menos para que tengan idea, o sea, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que salva. El error garrafal es pensar de que no es infarto, yo lo mando a su casa y en su casa se muere el enfermo. Estas desgracias ocurren frecuentemente. Es frecuente. El médico no sospechó que era infarto, lo mandó a su casa, pensó de que era un problema estomacal. Si es mujer, la mujer es llena de achaques. Le dice, no, es porque tu hija se aplazó en semiología y por eso te vino el dolor. La hija recién le avisó de que se había aplazado en semiología y la pobre señora le vino un dolor en el pecho, una fatiga, y se va a desesperar al médico. Puede ser por nerviosismo, puede ser por preocupación, porque ella le dio todo a la hija y la hija le pagó mal, pero cuidado, porque si tiene factores de riesgo, puede ser también un infarto. Entonces, nunca hay que subestimar un paciente con dolor torácico. Peor si está en los rangos etarios, ¿verdad? Yo no voy a sospechar de un infarto en una paciente joven de 30 años que me viene con un dolor intenso en el pecho a las 3 de la mañana. Mujer, difícil que eso sea un infarto, ¿no? De 30 años. No puede ser. Si tuviera 40 y fuera diabética, puede ser. Obligatoriamente tengo que hacerle un electrocardiograma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Esto es una introducción antiagregantes plaquetarios. Las drogas maravillosas para el tratamiento del infarto. Antiagregantes plaquetarios. Me van a leer aspirina y me van a leer clopidogrel. ¿Ok? Cuando terminemos este tema es muy importante que ustedes revisen su electrocardiograma que les ha tocado para ver si le tocó un infarto, porque he mandado muchos electrocardiogramas, creo, con infarto. O sea que es oportunidad para saber si su electrocardiograma tiene isquemia, tiene lesión o tiene necrosis. Ya, doctor. Ok, bueno, nos veremos entonces.